Hola gente, comenzamos un video más de Todo Destino. Hoy personajes históricos de cada chor, donde hoy hablaremos de Ramón Freire, capítulo número 10. Ramón Saturnino Andrés Freire y Serrano nació el 29 de noviembre de 1787 en Santiago de Chile, falleciendo el 9 de diciembre de 1851 a la edad de 64 años en Santiago, República de Chile. Ramón Freire fue un militar, general de caballería y dirigente chileno perteneciente al llamado Bando Piolo, que combatió durante la Guerra de la Independencia de su país. Alcanzando el grado de capitán general, se desempeñó en diversas oportunidades en la primera magistratura con los cargos de director supremo en 1823 y presidente de la República en dos ocasiones, la primera en carácter provisional y la segunda en carácter titular. En 1827 el ejército de su cargo tuvo que enfrentar las diferentes facciones que intentaban prevalecer en Chile, siendo finalmente derrotado por el bando dirigido por su enemigo político Diego Portales. Después de un periodo de exilio en Oceanía, Polinesia y Australia, donde también tuvo figuración, regresó a su país a vivir sus últimos años. Ramón Freire, director supremo 1823 a 1826. El 12 de agosto de 1823 se formó un Congreso Constituyente que confirmó al general Freire en el poder. El 27 de diciembre de 1823 se dictó una nueva constitución que tenía por autor principal a Juan Egaña. Este texto normativo fue conocido como la Constitución Moralista y sus complejos. Sistema de funcionamiento la hicieron imprescindible. Debido a esto, nunca sus disposiciones fueron llevadas a efecto, hasta el punto que por sucesivos decretos fue principalmente suspendida su aplicación y así totalmente derogada. A iniciar su gobierno dio término al juicio de residencia de su antecesor Bernardo O'Higgins, a quien le permitió salir del país, su exilio en Perú, de forma honorable. Durante su gobierno se sancionó la ley que obligó de forma definitiva la esclavitud y firmó el decreto supremo, que cambiaba la patria en los documentos oficiales por el nombre de Chile. Realizó una primera expedición en la isla de Chiloé, que se mantenía todavía en poder de la corona española, bajo el mando del coronel Antonio de Quintanilla. A pesar de algunos triunfos del coronel Jorge Beauchef, después de la batalla de Mocopulli, la expedición devino en un fracaso y a fines de abril las tropas regresaron derrotadas a Talcahuano y Valparaíso. Durante esos años se aceptó entregar el tacto del tabaco en la sociedad Portales Sea y CIA, lo que tendría impensadas consecuencias políticas sociales en el futuro. En julio dimitió el cargo de director supremo por el Congreso para que se mantuviera en el poder. Lo autorizó suspender los efectos de la Constitución de 1823. 14 de noviembre, Freire partió al mando de 2.500 hombres para conquistar Chiloé. Tras la batalla de Pudeto y Bellavista, los realistas se midieron y el 19 de enero se firmó solamente el Tratado de Tantauco, por el que se incorporó el archipiélago a la soberanía de Chile. Debido a la agitación política que encontró su regreso, renunció al mando, siendo elegido Manuel Blanco Encalada como el primer presidente de Chile. Como presidente de la República, Ramón Freire en 1827. Tiempo después, Ramón Freire volvió al gobierno de forma breve, esta vez con el título de presidente de Chile. El proceso de federalización de Chiloé resultó ser un fracaso debido a la inhabilidad de sus normas, provocando la renuncia del primer presidente de Chile, Manuel Blanco Encalada. Su vicepresidente, Agustín de Eyzaguirre, como presidente interino, intentaría continuar con el proceso de federalización sin mucho éxito. En enero de 1827 sería derrocado de un golpe de Estado liderado por Enrique Campino, que buscaba poner a Francisco Pinto como presidente y a Campino como vicepresidente.
Cabe decir que Pinto no tenía conocimiento ni participación en la revuelta. La sublevación fue finalizada sofocada por el ejército al mando de Ramón Freire a pedido del Congreso Nacional. Siendo necesario otro proceso constituyente, el Congreso Nacional nombró a Ramón Freire como presidente provisional el 25 de enero de 1827 para legitimar al nuevo gobierno. Se convocaba a elecciones en febrero de ese año. Por aquel entonces los presidentes eran escogidos por el Congreso Nacional y Ramón Freire ganó las elecciones con 77,8% de los votos, siendo el resto abstenciones. Aunque un mandato legal, Ramón Freire actuaría como un presidente provisional convocado a la Comisión Constituyente para iniciar un nuevo proceso de crear una nueva constitución para Chile. Al crearse esta comisión, Freire renunció al cargo de presidente el 5 de mayo de 1827, dejando a su vicepresidente Francisco Antonio Pinto. Bueno, gente, ese fue un video más de Todo Destino, explicativo de los personajes de los Chor, capítulo número 11, donde hoy tocó a Ramón Freire, donde más que nada expliqué como lo que fue como director supremo y como presidente. Así que bueno, espero que les guste el video, se suscriban y así conozcan un poquito la historia de quiénes son los personajes de los Chor que voy subiendo. Así que nos vemos en otro video más de Todo Destino. Chao, chao, adiós.